¿Cómo están? Un año más abrimos y cerramos ejercicio repasando los titulares que nos deja este año 2017, mostrándoles las imágenes que han marcado el ritmo informativo de un ejercicio que forma ya parte del pasado. Me ayudará en esta tarea, como siempre, mi compañera Lola Rebolleda. Gracias, Álvaro. Por delante un especial informativo de más de 60 minutos en el que llevamos trabajando ya durante muchas semanas y en el que ha colaborado buena parte de la plantilla de la 8 Palencia. Comenzamos, pues, si hay una noticia que ha estado presente durante la mayor parte de los 365 días de este año 2017, ha sido la sequía. Una sequía que no se vivía desde hace muchos años y que nos ha ayudado a recordar lo importante que es el agua, un bien que no valoramos lo suficiente, o al menos no lo hacemos hasta que nos falta. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Las consecuencias reales las seguiremos viendo quizá durante meses. Es verdad que los pantanos están casi vacíos, pero al margen de esa única estampa, de esa curiosa estampa que se ha convertido en turística, la campaña de riego se ha visto condicionada durante todo el año. El sector agroganadero ha cerrado un año nefasto. La cosecha notó la falta de agua y la siembra se retrasó como hacía muchos años que no lo hacía. Las primeras medidas adoptadas por las administraciones ni siquiera han servido para compensar los primeros daños y aún queda muchísimo por ver. Sequía que afectó al campo, pero también al ganado y que podría afectar a los vecinos de Palencia. Tiene que llover para que esté garantizado el consumo durante 2018. Ciudades como la nuestra, como Palencia, ya han puesto en marcha planes de sequía para racionalizar el líquido elemento. El 2017 será un año para olvidar en el sector agrícola y ganadero, aunque será difícil borrarlo de la memoria. Pasará a la historia por ser el peor año que se recuerda por las pérdidas económicas tanto para el campo como para la ganadería. La responsable, la fuerte sequía que ha sufrido toda España, y Palencia no ha sido menos. Los pantanos han registrado los índices más bajos en décadas. En el mes de diciembre, los 5 embalses del sistema del Carrión y del Pisuerga estaban al 8% de su capacidad, una circunstancia que a lo largo del año condicionó la campaña de riego. A la falta de lluvia, además, se sumaron las heladas de abril y mayo, lo que repercutió en la cosecha. Y es que este año no se ha librado ningún cultivo, ni en secano ni en regadío. Las organizaciones agrarias han calificado la cosecha como desastrosa, catastrófica, y lo han vivido como una pesadilla. Calculan que las pérdidas en la provincia de Palencia se elevan hasta los 140 millones de euros. Solo los agricultores que contrataron un seguro pudieron ver compensada esta situación. La cosecha tuvo que adelantarse a principios de junio, cuando lo habitual es hacerlo sobre el 24 de junio, coincidiendo con San Juan. De poco sirvió. El peso específico del grano no fue el deseado y la cantidad recogida fue un 65% menos que en un año óptimo. Los agricultores palentinos cosecharon 358.000 toneladas de cereal, solo un tercio de la media de la última década, que se sitúa en 1 millón de toneladas. Si la cosecha se tuvo que adelantar, por contra, la campaña de regadío se retrasó a finales de abril debido a la escasez de agua. Los regantes del sistema del Carrión tuvieron que negociar con la Confederación Hidrográfica del Duero la cantidad de agua que les correspondía del trasvase de Riaño. Ni con esas la campaña se salvaba. Ya eran conscientes de lo grave de la situación, por lo que muchos optaron por dejar tierras en barbecho o plantar otros cultivos con necesidades hídricas menos exigentes. Sustituyeron maíces y remolachas por girasol. Sin embargo, este cultivo ha tenido que soportar los bajos precios. También el sector de la patata sufrió por la falta de agua, que dio como resultado una baja producción y precios que apenas cubrieron los costes de producción. Por cierto que este año 2017 tampoco se consiguió alcanzar uno de los objetivos de las organizaciones agrarias: sacar adelante la interprofesional de la patata. En el sistema del Pisuerga la campaña de riego tuvo menos dificultades, pero en agosto comenzaron a notar los terribles efectos de la sequía. El pantano de Aguilar se quedaba sin reservas, tanto que nos dejó imágenes inéditas como esta. La ausencia de agua dejó al descubierto tesoros ocultos durante décadas. En general, los agricultores han criticado la gestión de la Confederación Hidrográfica del Duero de la campaña de riego. Coinciden en que es necesario que las administraciones retomen los proyectos de mejora de las infraestructuras hídricas. Un compromiso que adquirió en Palencia la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que anunció que ya está en fase de evaluación ambiental el proyecto que permitirá construir 3 nuevos embalses en la zona de la Cueza y Fuente Arriba. También ha habido avances en la modernización del regadío. En este sentido, este año se han dado pasos en la zona de Támara y Santoyo.
en Ontoria de Cerrato y en las vegas bajas del río Valdavia. Año fatídico para la agricultura y también para la ganadería. La sequía influyó en los forrajes. En la provincia se perdió la cosecha, por lo que los ganaderos tuvieron que comprarlo fuera a precios por encima del doble. También tuvieron que hacer frente a la ausencia de pastos, lo que supuso un sobrecoste en la alimentación del ganado. Por contra, el precio de la carne y la leche de vaca se estancó. Los más perjudicados han sido los ganaderos de ovino. En este sector el precio de la leche de oveja ha bajado un 30%, una situación insostenible. De nuevo este año, las organizaciones agrarias reivindicaron a la Junta un mayor control de la fauna salvaje. Los ataques de lobo acabaron con varias cabezas de ganado en el norte de la provincia y otros animales más pequeños volvieron a hacer de las suyas. Los topillos volvieron a preocupar a los agricultores de la zona de la Nava y la comarca de Campos. Y este 2017 ha sido un año de cambios en dos de las organizaciones agrarias. Un histórico, Domiciano Pastor, dejó la Secretaría Provincial de UPA, la Unión de Pequeños Agricultores, tras 20 años. Lo hizo en el marco del Congreso Provincial, donde asumió el cargo Raúl Azpeleta. Y la UCCL, la Unión de Campesinos de Palencia, se quedó descabezada tras la renuncia de Francisco Salvador. Tras 8 años al frente de la organización agraria dejó el cargo. Fue la Secretaría Regional la que asumió las funciones y será en 2018 cuando convocarán nuevas elecciones. El 2017 también ha sido el año en el que se ha creado el Consejo Agrario Provincial, un órgano consultivo impulsado por la Junta de Castilla y León en el que se da cabida a todas las OPAs. Y precisamente las OPAs se unieron en el mes de agosto para protestar por las pérdidas en la agricultura y la ganadería. Pedían precios justos y el apoyo de las administraciones, un apoyo que han valorado como insuficiente tanto por parte de la Junta a través del plan financiero con ayudas para el sector, como del Ministerio y su Real Decreto de sequía. Una sequía que ha preocupado y sigue preocupando a la sociedad en general. No en vano, en la capital palentina llegaron a plantearse en el mes de octubre la aplicación de medidas extraordinarias de control del consumo de agua debido a la escasez. De cara a 2018 seguiremos estando pendientes del cielo. Quizá las rogativas a San Isidro sean necesarias para no volver a repetir un año agrícola y ganadero como este. La sequía, Lola, ha sido la mala noticia del año, pero desafortunadamente no ha sido la única. Así es, Álvaro. La crónica empresarial y laboral nos dejaba el último trimestre de 2018 más que una mala noticia, un mazazo para una comarca que no acaba de levantar cabeza. Eso es, Iberdrola anunciaba el cierre de la central térmica de Velilla, una de las pocas empresas que quedan y que dinamizan toda la comarca de la montaña palentina. La crisis del carbón, que en su día golpeó tan duro a toda esta zona de la provincia de Palencia, sigue coleando. Quemar carbón parece ser cada vez más caro, pero sobre todo cada vez menos sostenible. Esos son precisamente los argumentos que ha utilizado la propietaria Iberdrola para clausurar esa empresa, aún no se sabe cuándo, de la que dependen fundamentalmente los vecinos de los municipios de Velilla del Río Carrión y de Guardo. Poco parece importarle a la compañía que el Gobierno central, el autonómico, la Diputación y todos los ayuntamientos de la zona se hayan posicionado en contra, conscientes, pese a todo, de que hay otros muchos problemas que hay que resolver, entre ellos el mix energético o el futuro del carbón, que, déjenme tirar de tópico, cada vez está más negro. Los efectos de ese cierre sobre el empleo se verán en un futuro. En el presente, a nivel laboral, va algo mejor, aunque tampoco es para tirar campanas al vuelo. Los sindicatos han seguido reclamando empleo de calidad y duradero. En el ámbito económico y empresarial, el año 2017 no ha dado grandes titulares hasta final de año. Eso sí, sirvió por todos los demás. El 10 de noviembre, Iberdrola solicitó formalmente al Ministerio de Industria el cierre de la central térmica de Velilla del Río Carrión y el de la planta de Lada, en Asturias. Un anuncio que cayó como un jarro de agua fría en la comarca. Directamente, el cierre afecta a 80 trabajadores, pero perjudicará a más de 200 puestos indirectos, a los que se sumará la repercusión económica en los comercios y la hostelería de una zona con serias dificultades tras el cierre de la minería. Las reacciones no se hicieron esperar. Los vecinos se movilizaron y convocaron una manifestación multitudinaria a la que acudieron 3.000 personas y en la que leyeron un manifiesto en el que decían no al cierre. También pidieron unidad a los políticos. Y no era para menos, puesto que el cierre abrió un cruce de acusaciones durante semanas entre los diferentes partidos de las distintas administraciones.
El Partido Popular acusó a Unidos Podemos de alentar la solicitud de cierre de Iberdrola. Días antes había presentado una moción en el Congreso que salió adelante con el apoyo del PSOE y Ciudadanos. Una moción que incluía un paquete de medidas para reducir emisiones y que se elevaría a la Comisión Europea. Una acusación que rebatieron los representantes regionales y provinciales de Podemos e Izquierda Unida en Palencia. El PSOE de Palencia calificó de error que su grupo apoyase esa iniciativa. Ciudadanos, por su parte, insistió en que era necesario respetar la decisión empresarial de Iberdrola. El asunto llegó a los plenos de las Cortes de Castilla y León, al Senado, a la Diputación de Palencia y a los ayuntamientos del norte de la provincia en forma de proposiciones no de ley y mociones, todas con un denominador común: no al cierre de la central y bajo la premisa de reindustrializar la zona. También el Ministerio de Industria se mostró contrario al cierre y envió un Real Decreto a la Comisión Europea en el que se endurecen los requisitos para el cierre de las térmicas. El ministro del ramo, Álvaro Nadal, advirtió de las consecuencias negativas sobre el precio de la energía. El propio presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y su homólogo en Asturias se reunieron con el ministro y con Iberdrola, un encuentro en el que la eléctrica reiteró su decisión de cerrar ambas plantas. Iniciativas que, según parece, no evitarán la clausura de las centrales térmicas en un plazo aproximado de 4 años. Y cambiando de asunto, a principios de año conocimos los datos de la encuesta de población activa relativos al último trimestre de 2016. No fueron buenos. La tasa de paro subió medio punto hasta alcanzar el 13,86% con un total de 10.300 parados. En la siguiente, la correspondiente al primer trimestre de 2017, se revertió la situación y los datos fueron esperanzadores. 132 personas encontraron trabajo. Poco duró la alegría porque la EPA del segundo trimestre reveló un estancamiento en el mercado laboral, una tendencia que volvió a cambiar en el tercer trimestre, donde 800 personas encontraron trabajo. De forma paralela, los datos mensuales del paro dieron una de cal y otra de arena. 2017 empezó con mal pie. En enero 154 personas se apuntaron a las listas de desempleo. Sin embargo, la situación dio la vuelta y en los 7 meses siguientes el desempleo experimentó una bajada considerable. En julio se rebajó la barrera de los 10.000 desempleados en Palencia. Pero la alegría fue transitoria, porque a partir del mes de septiembre volvió a subir el paro. 2017 cerró con 10.491 parados. Precisamente al paro se tuvieron que inscribir a partir de junio los trabajadores del cuarto turno de fin de semana y festivo de Renault. La factoría de Villamuriel de Cerrato puso fin a esta medida extraordinaria que implantaron en septiembre de 2016 para hacer frente al incremento en la producción del Kadjar y del nuevo modelo del Megane. Permitió la contratación de 600 trabajadores eventuales, a los que se sumaron otros 200 fijos. Estos últimos fueron recolocados y los empleados eventuales no pudieron cobrar prestación de paro al no llegar al número de horas que marca la ley. Actualmente la fábrica funciona con normalidad en los turnos de mañana, tarde y noche. Por cierto que en 2018 la factoría del Rombo de Villamuriel de Cerrato conmemorará sus 40 años de vida. También 2017 ha sido el año en el que se han comenzado a dar pasos para la construcción de la segunda fase del parque de proveedores de Renault. La Junta de Castilla y León adjudicó a la Unión Temporal de Empresas, Aparegra, la redacción de los proyectos básicos y de ejecución de las instalaciones. Las obras, en las que se invertirán 253.000 euros, se van a prolongar durante 16 meses. Esta ampliación servirá para construir 2 nuevas naves en 20.000 metros cuadrados para empresas auxiliares de Renault. 2017 no fue buen año para los 22 trabajadores de Palpan, ubicada en Venta de Baños. La empresa dedicada a la elaboración de pan afrontaba una mala época y arrojaba malos resultados económicos tras perder uno de sus principales clientes. En julio casi la mitad de la plantilla se quedó en la calle. En este caso sí recibieron una indemnización de 13 mensualidades. Mejor le fueron las cosas a la chocolatera Trapa. La empresa de chocolates y bombones con sede en Dueñas se ha convertido, después de una inversión de 15 millones de euros, en la factoría del sector más moderna de España. Unas instalaciones que visitó el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. Y en el ámbito sindical, Comisiones Obreras celebró su congreso provincial, en el que Luis González fue elegido de nuevo secretario provincial.
Tuvo el respaldo del 99% de los delegados y resultó reelegido con 72 votos a favor y 1 en blanco. González fue el único candidato que se presentó. Y de uno que se queda a otro que se va. El presidente de la Cámara de Comercio de Palencia, Vicente Villagrá, dejará el cargo tras 20 años al frente del organismo cameral. Está previsto que en marzo se constituya la nueva directiva, para la que aún no hay ningún candidato oficial. En lo meramente político, 2017 ha sido un año intenso, con muchos movimientos internos en los partidos que nos representan en las administraciones. Sobre ello se ha escrito ríos de tinta y también ha habido miles de minutos en televisión y en radio. Se han sucedido los procesos internos para que los diferentes partidos pudieran elegir a sus líderes. En algunos prácticamente no ha habido debate. Es el caso del Partido Popular, donde Ángeles Armisen se hizo con el cargo de presidenta del partido, sucediendo además a todo un veterano, a Carlos Fernández Carriedo. Otros procesos, Álvaro, han sido mucho más convulsos. El sector crítico del PSOE presentaba a Agustín Martínez para batirse en duelo por la secretaria provincial, a Miriam Andrés, y ella salía reforzada. Un respiro para la también portavoz en el Ayuntamiento de Palencia, que vio como sus defendidos en esferas más altas, como Susana Díaz, caían. También hubo relevo en la cúpula de Ciudadanos y, a pesar de todo, con muy poca publicidad, y eso que la formación naranja lleva en su ADN la transparencia. Iván Fradejas consiguió también los apoyos necesarios para seguir un mandato más al frente de Izquierda Unida. Este año comenzaba en lo político marcado por el proceso de primarias en el Partido Socialista, que culminó con la elección en mayo de Pedro Sánchez como secretario general del partido. Un proceso que tuvo una especial relevancia en Palencia. De los 3 candidatos, el único que no visitó nuestra tierra fue el primero en anunciar que concurriría a las primarias, Pachi López. Susana Díaz acudió en enero a la capital respaldada por la dirección provincial. Sin embargo, el acto organizado por el sector crítico en favor de Pedro Sánchez contó con un mayor apoyo, que luego se confirmó en el propio proceso electoral. Al igual que ocurrió en el resto del país, Pedro Sánchez se impuso en las primarias y este inesperado resultado dio alas a quienes buscaban cambiar la dirección del partido también a nivel provincial. De hecho, al Congreso, en el que Sánchez fue ratificado como líder del Partido Socialista, acudieron 2 representantes tanto de la línea oficial como del denominado sector crítico. Cuando se inició el proceso de elección del secretario provincial, fue uno de ellos, Agustín Martínez, quien se postuló para disputar la dirección a Miriam Andrés. Muchos pensaban que sería la diputada fiel a Pedro Sánchez, Mariluz Martínez Seijo, la que daría un paso al frente. Pero su elección en junio para formar parte de la Ejecutiva Nacional como secretaria de Educación y Universidad impidió que este duelo se produjera. Así pues, la votación llegó en septiembre y esta vez la línea oficial, con Miriam Andrés a la cabeza, se impuso con más del 60% de los votos. El equipo de la reelegida secretaria fue ratificado al mes siguiente en el 13º Congreso Provincial, entre llamadas a la unidad de un partido que en los últimos procesos parecía siempre polarizado. Fue Luis Tudanca, reelegido secretario regional en julio, quien marcó el camino del consenso, al incluir en su ejecutiva representantes tanto de la línea oficial como de la crítica. Polarizado parecía también el Partido Popular de Castilla y León, que contaba con 2 candidatos a sustituir a Juan Vicente Herrera al frente del partido, Alfonso Fernández Mañueco y Antonio Silván. El alcalde de León fue el más votado tanto en su provincia como en la palentina. Sin embargo, Mañueco, alcalde de Salamanca, cosechó el 91% de los votos de toda la región, por lo que en abril resultó elegido presidente regional de los populares castellano-leoneses. A su nueva ejecutiva incorporó palentinos como la alcaldesa de Baltanás, María José de la Fuente, designada vicesecretaria de Servicios Sociales. Tras el proceso a nivel autonómico llegó el 13º Congreso Provincial, en el que solo hubo una candidatura, la de Ángeles Armisen, que fue respaldada por el 90% de la militancia. La presidenta de la Diputación recogía así el testigo de Carlos Fernández Carriedo, al que las normas del partido impedían optar a la reelección. Y finalmente no hubo excepciones, como en otras provincias. Armisen presentó un equipo liderado por 4 vicesecretarías dirigidas por los alcaldes de Cascón y Fromista, Carolina Balbuena y Fernando Díez, el teniente alcalde de la capital, David Vázquez, y la diputada y concejala de la capital, Carmen Fernández. Además, Jorge Domingo Martínez, alcalde de Torquemada, fue elegido secretario general.
Partido Socialista y Partido Popular no han sido los únicos que han celebrado congresos este año. En febrero, Izquierda Unida convocó su asamblea provincial. Iván Fradejas fue el único candidato y por lo tanto resultó reelegido para dirigir este grupo político a nivel provincial. Y a principios de junio, Urbano Revilla fue elegido coordinador provincial de Ciudadanos en Palencia. Se impuso por 26 votos a 17 a la candidatura de Pablo Soler e incluyó en la directiva a personas vinculadas a la formación desde su puesta en marcha en Palencia, incluido el hasta entonces coordinador provincial, el diputado Juan Cruz Vidal. En el Ayuntamiento de Palencia el año 2017 no ha sido un año ni mucho menos fácil. La ausencia de una mayoría absoluta en el gobierno ha provocado que las diferencias entre unos y otros se convirtieran en titular, mucho más que las obras y proyectos ejecutados, que quizá por este motivo no han sido muchos. Al margen de los de mantenimiento de la ciudad, dos destacan por encima de todos por su polémica, aunque con causas diferentes. Uno de ellos fue la finalización de la pasarela elevada sobre los Tres Pasos, una obra que dependía de Adif, pero que fue impulsada por el equipo de gobierno. Eso sí, por diferentes motivos, no convencía a casi nadie. Y se dio comienzo a una de las obras más polémicas. Comenzaron las obras de reforma del pabellón de deportes de la ciudad, con muchísimas críticas y sin el apoyo de todos los grupos políticos. Por cierto, unas obras cuyo proyecto tuvo que ser modificado en sus inicios para cumplir con las exigencias de Ciudadanos. Su voto era necesario para sacar adelante el proyecto, al igual que lo fue con los presupuestos o con los presupuestos de fiestas. Los de Juan Pablo Izquierdo lo echaban una y otra vez para atrás por decir que se ejecutaban las cosas sin consenso. Esas relaciones cada vez más resentidas entre Ciudadanos y el Partido Popular se han convertido en la tónica en el Ayuntamiento, en un año en el que se anunciaron la llegada de fondos millonarios procedentes de Europa para proyectos, por cierto, aún por decidir. Un año en el que se anunció también la intención de cobrar por aparcar en el hospital y sus inmediaciones, una decisión que levantó el rechazo de muchos. En la casa de todos los palentinos, en la Plaza Mayor de la capital, han ocurrido todas estas cosas que les relatamos a continuación. 2017 ha sido en el ámbito municipal otro año marcado por las tensiones entre equipo de gobierno y oposición, fruto de la obligación del Partido Popular de llegar a acuerdos con otros partidos al haber perdido la mayoría absoluta en 2015. Tensiones que han llegado a reflejarse en la calle. Algunas de ellas han logrado provocar cambios en la ruta establecida por las administraciones. Un ejemplo lo encontramos a finales de año. El anuncio de que el nuevo aparcamiento del hospital sería de pago levantó las críticas de oposición y palentinos. El equipo de gobierno pretendía regular tanto la zona del parking como la calle entre el Puente de Hierro y el complejo hospitalario a precios disuasorios. Aseguraban que era la única alternativa a la gestión de la Junta, que ofrecía un aparcamiento con precios elevados, como ya ocurre en otras capitales de la comunidad. Pero a la propuesta del Partido Popular se negaron rotundamente los grupos de la oposición y la Federación de Asociaciones de Vecinos. Su principal argumento es que el dinero del bolsillo de los palentinos ya había financiado la expropiación de los terrenos y además se encontraban en pagar por aparcar en el hospital, una nueva forma de copago sanitario. Esta oposición firme, junto con el revuelo de la calle, logró que el aparcamiento sea, al menos durante la construcción de la primera fase del hospital, del bloque técnico, gratuito. Promesa que se cerró en un encuentro entre el alcalde de la ciudad, la presidenta de la Diputación y el delegado de la Junta con el consejero de Sanidad. Queda en el aire saber cómo se regulará tras ese periodo de gratuidad. De momento, en el pleno ordinario de diciembre y a petición de una moción del Partido Socialista que salía adelante con los apoyos de Ciudadanos y Ganemos, el equipo de gobierno se ha visto abocado a solicitar esa gratuidad para siempre a la Junta. Movilización provocó también la construcción de la pasarela elevada sobre los Tres Pasos, obra que ejecutó Adif, aunque fue el equipo de gobierno el que tuvo que lidiar con las críticas, ya que les achacaban principalmente que el aceptar esta obra iba unida a la renuncia al soterramiento de las vías a su paso por la ciudad. Fue el 17 de marzo y 2 años y medio después del cierre cuando se pudo circular por la nueva infraestructura. Los vecinos dejaron de convivir con un paso a nivel, pero las quejas no cejaron, ya que, una vez finalizada la obra, encontraban fallos de seguridad como vallas de protección muy bajas y peligrosas para los menores. Unas protestas que sacaron a la luz que el Ayuntamiento ya había remitido a Adif un informe con los desperfectos en la pasarela, aunque parece que el administrador de infraestructuras ferroviarias no ha hecho intención de subsanarlos.
Y hablando de soterramiento, el equipo de Alfonso Polanco se dirigió a Adif para preguntar sobre la posibilidad de realizar un soterramiento de las vías más corto a su paso por Palencia. Una opción que Fomento estaba estudiando a finales de año, por lo que en 2018 se espera una respuesta de la cartera ministerial. Una vez que se conozca el resultado, el Ayuntamiento estudiará la viabilidad dependiendo del coste que suponga la ejecución de esta obra. Pero esa cuerda tensa entre el Partido Popular y el resto de equipos también se ha materializado en la retirada del Centro de Estudios Históricos de la Policía en el Centro Cultural Lecrac. El desalojo del popularmente conocido como Museo de la Policía comenzó a finales de julio y fue fruto de una moción aprobada por Partido Socialista, Ciudadanos y Ganemos en el Pleno de abril de 2016, que concedía un plazo máximo de 2 años a la Dirección General de la Policía para abandonar el centro cultural. También 2017 ha sido el año de la retirada de los nombres de las calles franquistas de la ciudad. Una sentencia obligaba al Ayuntamiento a dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica, lo que provocó el cambio de denominación de distintas vías. Ganemos abría un proceso participativo para que los palentinos pudieran elegir los nuevos nombres, algo que señalaban deberían haber hecho desde el equipo de gobierno. Al final, los nuevos nombres se consensuaron entre todos los partidos. En diciembre, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica señalaba que no se había dado cumplimiento total a la sentencia, ya que la capital aún contaba con algunos resquicios de la época de la dictadura, como la estatua a Abilio Calderón. Y hablando de retiradas, fue también esperada la del nombre de Marta Domínguez del principal pabellón deportivo de la ciudad. A partir de ese momento, el equipo de gobierno optó por concurso abierto para dar nombre al mismo. Una oferta a la que solo se presentó la entidad bancaria España Duero, pero dado el revuelo que propició, sobre todo por parte de la Asociación Razón y Justicia, que engloba a los preferentistas de la anterior Caja España y Caja Duero, se optó por retirar el nombramiento. Hasta el momento, la denominación es únicamente la de Pabellón Municipal de los Deportes. Sus obras de ampliación merecen un capítulo aparte, aparcadas unos meses hasta encontrar apoyos para sacarlas adelante, en este caso el de Ciudadanos. La ejecución de los trabajos comenzó en abril y se preveía acabar en 4 meses. Pero de septiembre se pasó a noviembre. Había que esperar a la llegada de colocación de unas impresionantes vigas. Más tarde se conocía que la empresa había estropeado durante las obras el parqué. Esto obligó al Ayuntamiento a pagar la reposición, lo que conllevó sumar más días a la demora. Esta vez con consecuencias. La empresa debía pagar una multa por cada día de retraso. En ese momento se situó la inauguración en el 12 de enero, pero a finales de diciembre se volvió a posponer. Esta situación obligó a Chocolates Trapa Palencia a permanecer en el exilio de Villamuriel más tiempo de lo previsto. Y de otros incumplimientos, de los de las empresas concesionarias de las escuelas municipales, habló Ganemos con el procurador del Común. De hecho, impulsó una moción en pleno para que la Junta se hiciese cargo de estos centros, ya que defienden que es la Administración a la que le pertenece esa labor. Más adelante, la misma formación registró en la Dirección Provincial de Educación un escrito en el que recogían todas las anomalías detectadas durante los últimos meses en las escuelas infantiles. Entre otras, destacaban el hecho de que la escuela Cres Sanz no constaba en el registro oficial de la Junta. Desde el equipo de gobierno aseguraron que era un mero formalismo y que la calidad y atención del centro era igual a los otros registrados, pero comenzaron los trámites para igualar su categoría al resto. Pero ese clima de tensión del que venimos hablando se palpó con gran intensidad en la celebración del primer debate para el Estado de la ciudad, un pleno extraordinario convocado para dar cumplimiento a uno de los puntos del pacto de gobierno firmado con Ciudadanos. Un repaso de 2 horas por la situación de la ciudad que no sirvió para mucho y que concluyó con la promesa de dar una vuelta a la manera de plantear este modelo de debate. Esa relación entre equipo de gobierno y oposición se ha reflejado en el documento más importante de los que pasan por la Casa Consistorial, los presupuestos. El Partido Popular ha contado hace 2 años con el apoyo del PSOE y en el ejercicio 2017 con el de Ciudadanos. Pero la formación naranja se mostró reacia a volver a dar un sí. Con Partido Socialista y Ganemos en contra desde un principio y la negativa de Ciudadanos a negociar sin que el Partido Popular diese cumplimiento a todas las propuestas de 2017, no quedó otra alternativa que dar prórroga a los presupuestos. En la que fueron de la mano Formación Naranja y Popular fue a la hora de aprobar las ordenanzas fiscales de cara a 2018, tasas e impuestos de la ciudad que prevén principalmente una bajada del impuesto de bienes inmuebles, del impuesto de actividades económicas y el de construcciones, instalaciones y obras.
se crean 2 nuevas ordenanzas para regular los servicios de telefonía móvil y energía y gravar más a las empresas. El apoyo de Ciudadanos a este documento hacía ver que irían también unidos en el de presupuestos, pero como decíamos, no fue así. También estuvieron a vueltas con la aprobación de la partida para fiestas de San Antolín 2017. Ningún grupo de la oposición apoyó la subida presupuestaria que multiplicaba el dinero destinado. El equipo de gobierno tuvo que reducir el dinero de otras partidas para hacerse cargo de la cuantía de las fiestas, ya que antes de conocer si iba a contar o no con el apoyo de la oposición, el concejal del área había cerrado actuaciones. A pesar de la modificación que realizó el grupo de Alfonso Polanco por otras vías, se tuvo que renunciar a la presencia de jarabe de palo en la capital, también se acortaron los días de fiestas y se aumentaron los de la denominada preferia. Las fiestas tampoco comenzaron de la manera deseada, de hecho lo hicieron con el aplazamiento del pregón popular. La lluvia tan deseada durante meses hizo su aparición en el momento menos oportuno. Llovió tan fuerte que se optó por convocar a los palentinos para el día siguiente, para un nuevo inicio de los sanantolines. La pregonera popular fue Raquel Martínez, periodista de Televisión Española, quien no puso ningún inconveniente a pasar un día más en las tierras palentinas para dar el pistoletazo de salida al San Antolín 2017. No todo han sido contratiempos en el devenir de la actualidad municipal. En 2017 ha comenzado a llegar el dinero de los fondos de la estrategia europea DUSI a la ciudad, en concreto 4 millones. De hecho, ya se han comenzado a destinar ese dinero a obras de ciudad como la futura remodelación del Parque de Jardinillos y del Puente de Hierro. También se ha destinado una parte a la recuperación y ubicación de una zona verde entre el pabellón deportivo Mariano Haro y la Tejera. Si bien la oposición encuentra que se improvisa demasiado con el dinero de estos fondos y deberán servir para otros fines. Y hablando de obras, el Ayuntamiento ha dado paso firme para la adquisición de la Alcolera con la intención de reconvertirlo en un centro cultural y social para los vecinos de Pan y Guindas, tal y como ellos mismos reclamaron. Hasta el cierre de este año el proyecto estaba únicamente dando sus primeros pasos. Paralizados han seguido los trabajos en la reconversión de la antigua Tejera en un centro de congresos, obras que según la promesa de la cartera de fomento se retomarán en 2018 y que contará con financiación de distintas administraciones. Asimismo, desde el mismo Ministerio se han comprometido, eso sí, sin dar plazos, a agilizar los trámites de construcción del nuevo acceso de la A67 a la ciudad desde la calle Portugal. Se invertirán 11 millones de euros para una actuación de 4,5 kilómetros. Otras obras pendientes son las del nuevo Parque Municipal de Bomberos de Palencia. Únicamente se ha dado el visto bueno por parte de los grupos de la oposición, así como del jefe del Servicio de Extinción de Incendios, Miguel Ángel Extremo, a la futura ubicación cercana al recinto ferial. Por cierto, que el Parque de Bomberos se convertía en este 2017 en el primero de Castilla y León en el que todos sus integrantes tienen reconocida su categoría profesional como C1. Además, a lo largo del año se han ido incorporando nuevos agentes. También la policía local ha visto renovada una plantilla envejecida, sumando ambos cuerpos con el resto de contrataciones en diferentes departamentos del ayuntamiento, alcanzaría la cifra de 132 nuevos trabajadores, una apuesta por la creación de puestos de trabajo al que unen la convocatoria en colaboración de la Junta del quinto Plan de Empleo, del que se han beneficiado a través de formación o con contratos más de 300 personas. En el capítulo de reconocimientos cabe destacar la entrega de la Medalla de Oro de la ciudad a la Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Madre la Virgen de la Amargura. Acudían a la cita acompañados de la talla del Nazareno Viejo, al que cariñosamente llaman el abuelo. Y hablando de esculturas vinculadas a Palencia, no hay otra más representativa que la del Cristo del Otero. Este año se esperaba su declaración como bien de interés cultural de parte de la Junta. De hecho, el alcalde llegó a afirmar que esa declaración de Vic llegaría a mediados de año, en junio, pero de momento la última noticia que ha trascendido es que tanto la escultura como el Cerro del Otero se incluyen en la declaración de Palencia como conjunto histórico, algo en lo que trabaja la Junta de Castilla y León. A la espera de esa denominación, este año se han mejorado los entornos de la gran obra de Victorio Macho. Con una inversión de 80.000 euros se le dio un nuevo aspecto a la zona.
El Cerro cuenta con un anfiteatro para actuaciones y un kiosco donde se podrá tomar algo mientras se disfruta de las vistas. Asimismo, se habilitó una zona como mirador de la ciudad, pero el equipo de Polanco apuesta por una reforma integral. Para ella lanzó un concurso de ideas cuya primera plaza quedó desierta, lo que llevó al ayuntamiento, con el acuerdo de los vecinos, a trabajar en desarrollar el proyecto, que quedó en segundo lugar. Por cierto, que este año el discípulo de Victorio Macho, Luis Alonso, le hizo este reconocimiento en forma de escultura, un instante del proceso creativo del Cristo del Otero, una obra ubicada en el inicio de la calle Mayor, que ya se ha convertido en una de las estampas más fotografiadas de la ciudad. Y de la Casa de los Vecinos de la capital, Álvaro, a la Casa de los Vecinos de toda la provincia, donde su presidenta, Ángel Sarmisen, sigue intentando afianzar aquellos proyectos e intenciones que ya hizo públicos en su toma de posesión. Apuesta firmemente por las nuevas tecnologías y también por la accesibilidad. Y si hay algo que destacar en la Diputación, proyecto de este año 2017, para próximos ejercicios, es el nuevo concepto de planes provinciales, un nuevo concepto que entrará en vigor a partir del próximo ejercicio de este 2018. Se modifican las bases para ofrecer una financiación bienal, es decir, para que aquellos ayuntamientos que así lo deseen se guarden el dinero de un ejercicio, sumen el de 2 ejercicios y puedan afrontar y emprender así proyectos más ambiciosos y más costosos. Por lo demás, su implicación fue clave para declarar a Las Loras geoparque, declaración que concedió la UNESCO. Una de cal y otra de arena. Seguimos estando a la cola en datos de turismo, tanto en visitantes como en pernoctaciones. Quizás los mensajes que se lanzan en ferias como Intour y Fitur no llegan, no calan o no al menos lo suficiente. Planes provinciales bienales con la posibilidad de que los ayuntamientos apuesten por obras más grandes financiadas en 2 años. Con ese anuncio, uno de los más destacados, cerraba prácticamente Diputación 2017. Obras que irán acompañadas con la inversión más fuerte de los últimos años, incrementando en un 18% la cuantía. Pero antes, la Administración provincial ya le había dado el visto bueno a los presupuestos para 2018. Pasaban por pleno en noviembre, un mes antes de lo habitual, ya que la costumbre era aprobar el documento presupuestario en diciembre, coincidiendo con el día de la Lotería de Navidad. En esta ocasión optaron por adelantarlo para facilitar la ejecución de los proyectos previstos y evitar el parón entre ejercicios presupuestarios. La Diputación manejará en 2018 un presupuesto de más de 66 millones de euros, casi un 1,4% más que el destinado para 2017. Un documento que no contó con el apoyo de ningún grupo de la oposición. Tanto Partido Socialista como Ganemos y Ciudadanos no se mostraron de acuerdo con el modelo de reparto de las partidas, ya que apuestan por que los fondos se destinen de manera incondicionada a los municipios y sean ellos los que decidan qué hacer con el dinero. Para el equipo de gobierno, los presupuestos se adaptan a las necesidades del medio rural y su reparto se basa en el principio de solidaridad entre localidades. Además, la institución, que se ha caracterizado por una baja morosidad en los últimos tiempos, se situó en 2017 como la segunda diputación de toda la comunidad mejor pagadora a los autónomos, según un informe de ATA. En materia de protección civil, el año finalizaba en la Diputación con la promesa de crear 2 nuevos parques comarcales, uno en el norte y otro en el sur, tal como les solicitaban desde la Junta de Castilla y León. Parques de profesionales, algo muy demandado por los agentes del cuerpo en la capital, que abogan por la profesionalización total de los bomberos. Recuerden que en la provincia los parques comarcales están compuestos por personas voluntarias. A la espera de esas obras, aún sin programar, que desembocarán en nuevos parques de bomberos, la Diputación ha proyectado otras necesarias. Un ejemplo es la del pabellón de deportes Padre Adolfo Nicolás de Villamuriel de Cerrato. Se prevén 680.000 euros de inversión para adecuar una instalación que arrastra deficiencias desde su puesta en marcha. Con el proyecto se busca fundamentalmente una mayor eficiencia y menor demanda energética. Tanto espectadores como usuarios se quejan de las bajas temperaturas que sufren dentro de la infraestructura deportiva. En materia de empleo, si bien no es competencia directa de esta institución, la Diputación se ha caracterizado por impulsar planes cofinanciados por la Junta de Castilla y León, destacando por encima de todos 2. Por un lado, el segundo en materia forestal, cuya labor es ayudar a mantener las zonas verdes y evitar incendios. Y por el otro, el segundo plan relacionado con el trabajo turístico. Este último ha propiciado la contratación de 19 desempleados encargados de difundir las acciones en torno a las futuras edades del hombre en Aguilar de Campo.
Una celebración en la que colabora de manera indirecta la Diputación y con la que quiere mejorar los datos turísticos. Sí que parece que mejoran las visitas en los distintos puntos de la provincia. Un ejemplo es la Olmeda, que se supera cada año, pero por contra las pernoctaciones siguen siendo el punto débil de todo el territorio palentino. Uno de los recursos naturales con los que quieren cambiar esa realidad es el paraje de las Loras. El 5 de mayo la UNESCO declaró este lugar, en el que se incluye la Cueva de los Franceses, Geoparque Mundial. Es el primer espacio de Castilla y León en conseguir esta declaración. Este lugar, ubicado entre las provincias de Palencia y Burgos, estará dentro de esa red internacional durante 4 años. Después tocará luchar por renovar esa consideración. Meses más tarde, en la localidad burgalesa de Villadiego, se constituyó formalmente el órgano que va a coordinar a las partes implicadas. 2018, aseguran, será el de la visibilización de este espacio de interés geológico. Además, la institución provincial, junto con la regional, ha mejorado el transporte por carretera de los habitantes del medio rural, creando 3 líneas nuevas de autobuses. 2 de las mismas unen el norte con los 2 hospitales de la capital, facilitando así llegar a las consultas de especialistas a primera hora del día. De cara a 2018 buscan frenar la acuciante despoblación de la provincia, un reto en el que todavía no se ha dado con la clave que frene el éxodo a otros territorios. En este punto, Lola, hacemos un alto en el camino. A la vuelta abrimos bloque de noticias relacionadas con la sociedad, con los sucesos y también repasamos lo más destacado del mundo deportivo de 2017. No se vaya. 2017 ha servido para escribir el principio del fin de uno de los peores recuerdos que guarda Palencia en la memoria de su historia reciente. 10 años después de la explosión de gas en la calle Gaspar Arroyo, por fin se celebraba juicio para depurar responsabilidades, aunque eso sí, aún no se ha dictado sentencia. 2 largas semanas en las que todas las partes implicadas pusieron sobre la mesa sus pruebas y teorías. Argumentos que pesaron en este caso más los de aquellos que defendían la teoría de una fuga de gas, en este caso la acusación, que aquellos que pusieron sobre la mesa y defendieron que lo que ocurrió fue una explosión de una o varias bombonas de butano, la defensa. Al margen de esto, las carreteras también nos dejan numerosos accidentes con víctimas mortales. Hubo muchos siniestros múltiples o muchos accidentes que sesgaron la vida de muchos. Lo que nos recuerda, Álvaro, que ponernos al volante es una responsabilidad y si se nos olvida puede tener consecuencias irremediables. Estos y el resto de titulares que nos deja la crónica negra y de tribunales a continuación. 2017 era el año en que se cumplía el 10º aniversario de la explosión de Gaspar Arroyo y también el año en que llegaba a los tribunales. En octubre comenzaba el juicio para determinar quiénes fueron los responsables de una tragedia que se cobró la vida de 9 personas y dejó decenas de heridos. Las vistas se prolongaron durante 14 días y en ellas comparecieron más de un centenar de testigos, otros tantos peritos y responsables de gas natural y las compañías aseguradoras. Los afectados pedían indemnizaciones por valor de 7,5 millones de euros. Los peritos policiales estaban de acuerdo en que la clave estaba en la válvula de escape de gas natural, algo ratificado por el perito de la Junta. Por su parte, la empresa insistía en que la explosión se produjo por una fuga en una bombona de la 3ª o 4ª planta del edificio. El 10 de noviembre, el juicio quedaba visto para sentencia. También en los juzgados, en febrero se condenaba a 6 años de prisión al conocido como violador del Parque Europa por un intento frustrado de violación a una mujer y a una joven menor de edad. Era la 3ª pena para el agresor, que ya había sido condenado a 2 años en 1994 y a 16 en 1997, ambas por cuestiones de índole sexual. Unos meses más tarde, en mayo, un joven palentino era procesado por una presunta violación a una chica de 21 años en la Escuela Castilla. También se le acusaba de haber grabado insultos con un objeto punzante en el cuello de la víctima. La crónica de accidentes de este año obliga a fijarse en las carreteras. 2017 no ha sido bueno en materia de tráfico. Han sido 13 las víctimas mortales registradas en las carreteras palentinas. 2017 comenzaba, de hecho, con un aparatoso accidente ocurrido en la A67 a la altura del término municipal de Fuentes de Valdepero. Un incendio fortuito obligó al conductor de este camión a detener el vehículo y abandonarlo antes de que fuera tarde. No hubo que lamentar víctimas, pero sí daños materiales. 4 de los 8 vehículos que transportaba.
Sin embargo, el 7 de febrero se produjo un fatal accidente que acabó con la vida de 2 jóvenes palentinos de poco más de 20 años. Uno de ellos, nieto de la histórica dirigente del Partido Popular, Celinda Sánchez. Fue en Monzón de Campos. Al parecer, los jóvenes que se dirigían a una cena en Usillos se saltaron la barrera de este paso a nivel y fueron arrollados por un convoy que cubría el trayecto entre Madrid y Santander. Un caso que conmocionó no solo a la provincia, sino a todo el país. Apenas una semana después, un hombre de 66 años perdió la vida al colisionar su vehículo contra un camión en la Nacional 610 a la altura de Villamartín de Campos. Era el marido de una concejala de Herrera de Pisuerga quien viajaba con él y resultó herida de gravedad. El conductor del camión, un joven de 33 años, resultó ileso y dio negativo en el control de alcohol y drogas. El 19 de ese mismo mes se registró la 4ª víctima mortal en accidente de tráfico. Un coche que circulaba de madrugada por la carretera que une Fromista y Carrión de los Condes invadió el carril contrario a la altura de Villalcázar de Sirga, impactando frontolateralmente contra otro vehículo y provocando la muerte de la conductora. 2 de los ocupantes del coche responsable fueron detenidos por un presunto delito contra la seguridad vial al arrojar un resultado positivo de 0,60 en el control de alcoholemia. La provincia sumó en febrero otro fallecimiento en un accidente, en este caso laboral. Ocurrió en Baltanás, donde un hombre de 48 años murió mientras descargaba unas chapas metálicas en el exterior del taller donde trabajaba. Otro accidente laboral que tuvo relevancia pública fue el ocurrido en la harinera de la 30, a las afueras de la capital. Uno de sus trabajadores perdió el antebrazo al quedar enganchado su jersey en una de las máquinas que arrastraba la harina. Hubo que acceder al silo de almacenamiento para buscar el miembro amputado e intentar reimplantárselo. Unos hechos que Comisiones Obreras decidió denunciar al haber sufrido este mismo operario otro accidente en el que perdió un dedo años atrás. No obstante, antes de que este fatídico mes de febrero terminara, un hombre que circulaba por el carril bici del Parque Ribera Sur se cayó de la bicicleta y falleció en el lugar del accidente. El 22 de marzo se produjo otro fatal accidente en el que 3 miembros de una misma familia fallecieron en la CL 615 a la altura del término municipal de Villaturde. La conductora de un turismo en el que viajaba con su madre e hijo perdieron el control en medio de una fuerte tormenta, invadiendo el carril contrario. El vehículo fue entonces embestido por un autobús del Imserso cuyos ocupantes resultaron ilesos. Un mes después fue un operario del Servicio de Conservación de Carreteras el que perdió la vida en un accidente registrado en la A67. El hombre de 52 años se encontraba en una furgoneta aparcada en el arcén de la vía cuando fue embestido por un camión articulado que arrastró el vehículo varias decenas de metros. El conductor del camión de 22 años resultó ileso y dio negativo en los controles de alcohol y drogas. Esa misma semana, un vecino de Villalobón perdió la vida aplastado por la puerta de su vehículo. Al parecer, al salir de su vivienda en la avenida Camino Viejo de Valladolid, paró para cerrar la puerta del garaje. El vehículo comenzó a rodar y al tratar de acceder al mismo para frenarlo, la puerta golpeó contra un muro de la finca dejándole atrapado. Cuando llegaron los servicios de emergencias, solo pudieron certificar su muerte. Herido grave quedó unos días después el conductor de un turismo que se saltó este paso a nivel con las barreras bajadas y los semáforos activos en Magaz de Pisuerga. El hombre, que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, salió despedido resultando herido grave. Entre los pasajeros del tren no hubo heridos, pero el tráfico ferroviario se cortó durante unas horas. Ya empezado el verano, la carretera se cobraba una nueva víctima mortal en un choque múltiple. Ocurría en la A62 a la altura de Torquemada. Un hombre de 70 años que circulaba en sentido contrario colisionó contra un microbús. A su vez, un camión chocó con ellos. El conductor del turismo falleció en el acto y el del microbús resultó herido grave y fue trasladado al hospital. También en la A62, pero a la altura de Herrera de Valdecañas, un accidente a principios de julio se saldaba con un detenido. Era un ciudadano portugués de 43 años que había descarrilado con su camión perdiendo parte de las 5 toneladas de fibra de vidrio que llevaba. El conductor salió del vehículo sin señalizar ni avisar a los servicios de emergencia. Cuadriplicaba la tasa de alcoholemia y el tacógrafo había sido modificado. Apenas 10 días más tarde, otro accidente dejaba un nuevo fallecido en la P900, carretera que une Palencia con Villamuriel de Cerrato. Pasada la 1 de la madrugada, un hombre de 35 años chocaba contra la columna de una acequia y fallecía en el acto. Se barajaban las hipótesis de distracción o somnolencia.
El conductor, que viajaba solo y no llevaba puesto el cinturón de seguridad, era el vocalista del grupo Musitando. En el mes de agosto se produjeron 2 accidentes de consideración. El primero, en Paredes de Nava, se cobró la vida de un joven santanderino de 19 años que veraneaba en la localidad. La víctima viajaba de copiloto con su primo, que perdió el control del vehículo por causas desconocidas. El turismo se salió de la vía y acabó volcándose, dejándolo atrapado en el interior. El conductor resultó herido leve y tuvo que ser trasladado en UBI móvil hasta el hospital de la capital palentina. El segundo accidente ocurría a la altura de Cordovilla La Real, aunque en este caso el conductor falleció por causas naturales. El hombre de 76 años sufrió un infarto mientras estaba al volante, así que el coche se salió de la vía y chocó contra una casa. Esta posibilidad se tuvo en cuenta desde el primer momento porque ocurrió en una recta de gran visibilidad y no había marcas de frenada. A finales de octubre, un hombre de 53 años falleció atropellado de madrugada cuando regresaba camino a su pueblo, Olleros. No llevaba chaleco reflectante ni otros elementos de seguridad. Las pruebas de alcohol y drogas resultaron negativas. Y en el capítulo de sucesos, a finales de febrero aparecían muertos 2 vecinos de Villaluenga de la Vega en la casa que tenían alquilada. Ambos tenían 39 años y eran de nacionalidad rumana. Los vecinos los habían visto ir a celebrar el carnaval a Saldaña, lo que, sumado a la ausencia de signos de violencia, llevó a la policía a considerar la ingesta de grandes cantidades de alcohol como causa posible de la muerte. Sus 5 compañeros, que quedaron en libertad con cargos, se enfrentaban a un delito de omisión de socorro por dejarlos solos con una intoxicación etílica. A principios de marzo se sumaba la hipotermia como posible factor en la muerte de los 2 hombres. En mayo, otro suceso trágico tuvo lugar en Hornillos de Cerrato. Un hombre de 55 años, exalcalde de la localidad, aparecía muerto en la bodega donde trabajaba. La investigación apuntó a una intoxicación con monóxido de carbono como causa posible del fallecimiento. En materia de violencia de género, a principios de marzo, un hombre asestaba 3 puñaladas a su exmujer y luego intentaba quitarse la vida. Los hechos ocurrieron en plena calle, en la capital palentina, delante de los 2 hijos de la expareja. Tras tomarles declaración, el juzgado decretó prisión provisional para el presunto agresor. Y otro asunto que causó gran alarma entre la población de la capital a mediados de noviembre: saltaba a las redes sociales un aviso sobre un joven que intimidaba a mujeres de madrugada en la zona del Salón y el Campo de la Juventud. Se dijo también que llevaba una navaja y un objeto parecido a una pistola. La Policía Nacional llegó a recibir 5 denuncias contra este hombre de 22 años y nacionalidad marroquí. En diciembre era detenido e identificado por varias de sus víctimas. Tenía antecedentes por robo y otros delitos sexuales. Además, la operación internacional de la policía por la comercialización y distribución de carne equina salpicaba también a Palencia, aunque no se produjeron detenidos. Durante el año también se han producido varios atracos. En marzo, un hombre armado irrumpía en una sucursal de Targobank en la capital. El atracador actuaba en solitario y no trascendió la cantidad de dinero robado. 2 meses después volvía a actuar en una sucursal de BBVA también en la capital. El hombre entró en el banco armado y con la cara cubierta por una mascarilla sanitaria y en 10 minutos consiguió un botín de 60.000 euros. A finales de mayo la Policía Nacional pudo detenerlo e intervenir más de 39.000 euros de los 80.000 que había sustraído, así como una pistola de gas comprimido y la gorra y la mascarilla que usaban los atracos. En el mes de agosto, un hombre intentaba atracar una sucursal de CaixaBank en Dueñas armado con una navaja. Hirió al subdirector de la oficina, pero no consiguió ningún botín y huyó en un BMW junto a un cómplice que le esperaba en la calle. Ambos fueron detenidos unos días después. Uno de ellos era menor de edad. Se les relacionaba con robos similares ocurridos en Estepar, Burgos y en Pedrajas de San Esteban, Valladolid. También han sido varios los incendios que se han sucedido a lo largo del año en la provincia. En abril, un aparatoso incendio afectaba a 4 viviendas de Cervera, 2 de las cuales quedaban totalmente calcinadas. Los vecinos tuvieron que ser evacuados, pero no hubo que lamentar daños personales. Las labores de extinción se prolongaron toda la mañana con el trabajo de dotaciones de bomberos tanto de Cervera como de Aguilar, Guardo y Herrera de Pisuerga. Ya en julio se producía el primer incendio forestal de importancia en la provincia, afectando a las localidades de Ampudia y Torremormojón. Tuvo que intervenir un gran número de personas y medios, incluyendo 3 helicópteros. El viento y la sequedad empeoraron un fuego que parecía controlado y acabó calcinando 112 hectáreas. Días después, la Junta confirmaba que había sido provocado.
A principios de agosto se declaraba otro incendio en las inmediaciones de la nave de remar situada a las afueras de la capital palentina. Para su extinción acudieron 3 camiones de bomberos y fue vital la implicación de los vecinos. No hubo que lamentar daños personales, pero sí cuantiosos daños materiales. La existencia de varios focos hizo sospechar que fuese provocado, una teoría que fue confirmada por la Junta de Castilla y León al día siguiente. Comenzamos la crónica de Sociedad con uno de los anuncios más importantes de Palencia en las últimas décadas. Después de años de problemas y retrasos, la Junta de Castilla y León presentaba por fin el proyecto para la construcción del que será el nuevo hospital y anunciaba que las obras comenzarían en 2018. Comenzarán en el año 2018, efectivamente, veremos cuándo acaban y si se cumplen los plazos, una verdadera utopía en la obra pública. Se arrancará, eso sí, por la parte más importante, por el bloque técnico donde se ubicarán los quirófanos, las UCIs o las nuevas urgencias. Antes, eso sí, habrá que terminar el nuevo parking. Pero hay más, vimos como un palentino, Antonio Gómez Cantero, se convertía en obispo. Fuimos testigos de la polémica entrada en vigor de los radares de tramo en 2 comarcales de la provincia de Palencia. Y asistimos también al cierre del primer comedor social a coste cero después de meses de agonía. Además de comprobar cómo Aguilar de Campo se preparaba, ultimaba detalles para acoger en el año 2018 la nueva edición de la exposición de las edades del hombre. El año comenzaba con buenas noticias para una de las obras con más historia de la capital, el nuevo hospital. En enero la Junta daba el visto bueno al contrato para construir el bloque técnico. Las obras comenzarían en agosto y estarían terminadas en 2020, aunque finalmente se ha retrasado su inicio hasta la primavera del 2018, lo que supone una demora de más de 6 meses. Este retraso se debe a que las obras de la fase técnica tienen que esperar hasta que esté acabado el nuevo parking, ya que este bloque, que incluye los quirófanos, las salas de rayos o las urgencias, se ubicará donde se encontraba el antiguo aparcamiento. Esta primera fase se adjudicaba en septiembre a la Unión Temporal de Empresas formada por Ferrovial, Agroman y PH. Aunque la inversión anunciada fue superior, finalmente se quedó en poco más de 36 millones de euros. Pese a todos los pasos dados en 2017, los retrasos hicieron que sea necesario esperar a los próximos meses para que comience la construcción de una de las infraestructuras más esperadas de la capital. Mientras tanto, enero dejaba una epidemia de gripe en la capital que desbordó los servicios de urgencias. Ese mes también se registraron en la Nava las primeras muertes de patos por gripe aviar de España, después de que Francia tuviera que sacrificar 800.000 patos a causa de esta enfermedad. Pero la sanidad preocupa a toda la provincia. Las mejoras en este ámbito en la zona norte han sido otro de los asuntos protagonistas de este 2017. La plataforma Pro Hospital de Guardo pedía una UBI móvil para su centro de salud, así como mantener los servicios mínimos y crear un hospital comarcal. Mientras tanto, la sociedad aguilarense Anhelo abogaba por un convenio con el Hospital Tres Mares de Reynosa, lo que implicaría llegar a un acuerdo con Cantabria. La Consejería de Sanidad de esta comunidad aseguraba que no tendría ningún problema en atender a palentinos siempre que Castilla y León realizase una aportación económica para compensar el aumento de personal que implicaría acoger a más pacientes. Por su parte, desde la Consejería de Sanidad de Castilla y León insistían en que el Hospital Cántabro tiene menos especialidades que los complejos norteños, pero los habitantes de la zona se quejaban de estar en tierra de nadie. A comienzos de año, la Junta también se comprometía a construir un nuevo centro de salud en Aguilar, que de momento sigue en fase de proyecto. Las guardias farmacéuticas de la zona norte han sido otro de los temas de debate. En febrero, los habitantes de la Pernía se quejaban por tener que ir hasta Aguilar si ninguna farmacia de Cervera se quedaba de guardia. Los esfuerzos por conseguir un calendario adaptado a su realidad llevaron a que Cervera siempre mantenga una de sus farmacias abiertas para dar servicio a los habitantes de esta zona, evitando así que tuvieran que desplazarse 100 kilómetros hasta la Villa Galletera. Y el norte de la provincia también ha protagonizado uno de los temas más positivos del año, las edades del hombre de Aguilar de Campo. Aunque ya era sabido que la exposición recalaría en el municipio norteño, hasta finales de noviembre no se daba a conocer su título.
Mons Dei. El lema en latín dejaba claro también la temática, la montaña de Dios. En cuanto a dónde se ubicaría la muestra después de semanas considerando 3 posibles candidatas, la iglesia de Santa Cecilia será la sede principal de una exposición que tendrá continuidad en la Colegiata de San Miguel, restaurada también este año. Asimismo, las Edades del Hombre de Aguilar contarán con un epílogo que, bajo el título Ecclesia Dei, pretende atraer visitantes a las iglesias románicas del norte de Palencia y Burgos. Sin embargo, este anuncio no estuvo exento de polémica. La acuarela elegida como cartel para esta edición representaba una montaña de Ávila, lo que provocó protestas por desviar el foco de la montaña palentina al no elegir un paisaje de esta comarca, pese a ser la sede de la exposición. Otro de los asuntos que más ha preocupado en la provincia son las carreteras, donde se han colocado los radares de tramo en la CL 613 y la CL 615, que unen la capital con Sagún y Guardo. Estos radares, que calculan la velocidad a la que se recorre un tramo de carretera señalado con una línea verde para comprobar que se respetan los límites, provocaron la incertidumbre de los palentinos durante meses. Se instalaron y después de meses no empezaron a funcionar hasta octubre. Tras una semana enviando notificaciones solo informativas, a mediados de ese mes ya comenzaron a multar a los infractores. Además, la Junta anunció que a estos radares se sumarían otras mejoras, como la sustitución del firme. El centro penitenciario de La Moraleja en Dueñas protagonizaba otro de los temas con más presencia del año. En febrero comenzaban las protestas por agresiones a funcionarios que se sucedieron hasta el mes de julio. Estas quejas, sumadas al uso indebido de la celda 61 o celda de aislamiento, llevaron a que el sindicato ACAIP denunciase los juzgados al director general del centro y pidiera su cese. En octubre, las reivindicaciones llegaron a Madrid, donde representantes de La Moraleja se unieron a la protesta de los funcionarios de prisiones para pedir más respeto del Ministerio del Interior. Lo hicieron repartiendo chorizos frente a la sede ministerial, al igual que habían hecho meses antes ante la subdelegación del Gobierno en Palencia. Y en las fuerzas de seguridad del Estado, una iniciativa palentina que también llegaba al ámbito nacional. En verano nacía en la comisaría de la capital Jusapol, una asociación con la que policías nacionales y guardias civiles piden la equiparación salarial con el resto de policías de España para que su remuneración sea la misma que la de algunos policías autonómicos, como los Mossos o la Ertzaintza. Mientras tanto, en la capital, 2 cierres especialmente señalados. En mayo cerraba sus puertas el comedor social Siempre Contentos. Si no lo hizo antes, fue gracias a una donación anónima de un empresario palentino. A este se suma el repentino cierre de una agencia de viajes en la capital en pleno puente de agosto. Sin apenas explicación, los clientes se encontraron con la agencia cerrada y sin reservas para sus vuelos o sus hoteles. Hasta 300 personas se quedaban sin vacaciones y sin el dinero que ya habían pagado por ellas, en algunos casos hasta 6.000 euros. Incluso hubo clientes a los que el cierre sin previo aviso les sorprendió ya en el extranjero. Las propietarias de la agencia fueron detenidas, aunque finalmente quedaron en libertad con cargos por un delito de presunta estafa. Finalmente, los afectados se constituyeron en plataforma y recurrieron al arbitraje para recuperar su dinero lo más rápidamente posible. Y también en la capital, en marzo, se consiguió parar un desahucio a una familia de 7 miembros, 5 de ellos menores, que habían alquilado una casa embargada sin que el propietario les informase de esta circunstancia. Con esta suspensión ganaban tiempo para llegar a un acuerdo con el banco. Otra de las noticias más optimistas del año fue el primer premio de la Lotería Nacional para Carrión de los Condes. Hasta 90 décimos premiados se vendieron en el municipio. El número afortunado fue el 15.035, al que la Administración llevaba abonada más de 25 años. Un premio muy repartido entre Carrión y las localidades cercanas, que dejaba allí casi 5,5 millones de euros. También para Paredes las cifras fueron positivas, en este caso gracias a la exposición sobre Alonso Berruguete, que recibió 10.000 visitantes. Esta muestra servía como prólogo a otra situada en el Museo Nacional de Escultura y protagonizada también por Alonso Berruguete. Todavía en la provincia, Villada tuvo que afrontar una multa de 18.000 euros por celebrar la matanza del cerdo como espectáculo público entre 2014 y 2016. Por su parte, Astudillo celebró su toro en Maromado tras recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que lo había declarado ilegal. A la espera de la resolución final, el municipio consiguió una autorización de la Junta para celebrar su fiesta un año más, el que sería el último.
Apenas 10 días después del toro enmaromado, el Tribunal Supremo lo declaraba definitivamente ilegal sin admitir recursos. Este año también deja varios nombramientos dentro y fuera de la provincia. En enero, Antonio Gómez Cantero, hasta ese momento vicario general de la diócesis palentina, tomaba posesión como obispo de Teruel, de modo que Anastasio González se hacía cargo de la vicaría general. Por su parte, Antonio Motila se estrenaba en mayo como presidente de la Hermandad de Cofradías de Palencia. En verano, Juan Martínez Ros se convertía en el nuevo jefe de la comandancia de la Guardia Civil y a finales de año Montserrat Martín se hacía cargo de la comisaría de policía de la capital. Además, tras el repentino fallecimiento en noviembre del fiscal general del Estado, su puesto recaía en el palentino Julián Sánchez Melgar. A finales de octubre, el Ateneo, organización que nacía para revitalizar la vida cultural de Palencia, vivía una crisis interna tras la dimisión de varios miembros de su junta directiva, incluyendo su presidenta Concepción Herbella. A consecuencia, el hasta entonces vicepresidente Fernando Martín Adúriz asumió el liderazgo. En lo que se refiere a la fiesta nacional, la Casa Chopera conseguía la continuidad de gestión de la Plaza de Toros durante otros 3 años. Además, Carlos Martín Santoyo, director de la Ocho Palencia y Diario Palentino, recibía la medalla de plata al mérito taurino a finales de mayo. Otro galardón fue para el Colegio Público Carrechiquilla, que recogió un premio nacional del Ministerio de Educación por su proyecto de inclusión del alumnado con necesidades especiales. Por su parte, los militares tuvieron su propio reconocimiento en Antigüedad, localidad hermanada con las Fuerzas Armadas, que en mayo celebraba un homenaje a los soldados caídos por el 10º aniversario del Monumento a los Pilotos, ubicado en esta localidad. Las conmemoraciones a los militares se extendieron durante todo el mes de mayo a través de unas jornadas de divulgación de la cultura de la defensa. Las actividades incluían conferencias, exposiciones y una jura de bandera. También ha sido un buen año para el ocio en Palencia. A principios de junio, el Festival Palencia Sonora cosechaba su éxito habitual, mientras que en mayo la fiesta universitaria de la ITA volvía a registrar una afluencia masiva. El verano también mostraba las dos caras de la moneda en el ámbito musical, ambas a rebosar. Aforo completo para Sabina, la capital, en el mes de junio, y en agosto, lleno absoluto en Guardo para disfrutar de la música de Kiko Rivera. Y cerramos este especial informativo con el capítulo de deportes para hablarles de los éxitos y también de los sinsabores de nuestros equipos de fútbol y también de baloncesto. Al margen de los deportes reyes en la provincia de Palencia, Alberto Moreno les va a dar cuenta a continuación de los éxitos, de los logros, de los protagonistas deportivos de este año 2017 que termina. Entre ellos, por supuesto, Óscar Usillos. De nuevo, hubo más luces que sombras en el deporte palentino durante este 2017, a nivel de equipos, ya que individualmente fueron varios los deportistas palentinos destacados, brillando especialmente Óscar Usillos, doble campeón de España de los 400 metros, tanto en pista cubierta como al aire libre, recoma nacional de esta distancia cubierto, internacional, quinto en el mundo en el relevo 4x400 con récord nacional incluido, y elegido además mejor deportista palentino. Un año, sin duda alguna, inolvidable para el asturiano. El Club Deportivo Palencia, siguiendo con su caída en picado, iniciada en el verano de 2016 en todos los aspectos, deportivo, económico y social, descendió de una tacada de la Segunda División B a Primera Regional, en el campo, a Tercera, tras una nefasta temporada con cambio de entrenador incluido, Óscar de Paula, por el director deportivo Miguel Zurro. Y en los despachos, a Primera Regional, al negarse a pagar Francisco Serrano, responsable deportivo y económico de la entidad morada, la deuda que le exigía la comisión mixta, entendiendo que no era la cantidad real. No lo entendió así el TAZ, recurriéndose a la vía judicial para recuperar la Tercera División. Los juicios siguen siendo el pan nuestro de cada día en la entidad morada. El último, más bien el penúltimo, el pasado 12 de diciembre, el de la conversión en Sociedad Anónima Deportiva, que volvía a ser suspendido por tercera ocasión, a petición de la entidad morada. El que sí que llegará, el de los socios expulsados que formaron parte de la gestora en enero, que pudo tomar las riendas del club y no lo hizo al echarse atrás el presidente de la misma, Juanjo Salvador. Su expulsión se produjo en una de las asambleas más esperpénticas que se recuerdan, y eso que el listón, a fe que está muy alto. El Cristo Atlético, ahora con el Palencia por delante, jugó la fase de ascenso a Segunda División B tras una temporada histórica en la que acabó cuarto tras llegar a ser campeón de invierno. En la fase de ascenso dejaba en la cuneta al Real Avilés y caía en la tanda de penaltis ante el filial del Alavés en la siguiente eliminatoria.
fue víctima de su propio éxito, dado que la mayor parte de los componentes de aquel equipo eran posteriormente fichados por clubes con teórico más poderío económico. Tuvo que reinventarse el cuadro morado con cambio de técnico incluido, Lolo por el joven Jonathan Prado, y los frutos están llegando. La duda para 2018 se centra en si le dará o no para repetir playoff. El Villamuriel no lograba la salvación en su segunda temporada en tercera. El efecto Olea no fue suficiente para alcanzar la permanencia. Uno bajó, pero otro subió, el Becerril, haciendo que su temporada en la regional fuese de transición. Su objetivo es la permanencia, que se paga cara, dada el potencial de este grupo. A primera regional ascendió el Carejas Paredes y acaba el año del Cruz Internacional de la Amistad en puesto de ascenso a División de Honor Juvenil. A nivel individual, Sergio Asenjo se lesionaba por cuarta vez de su rodilla, siendo intervenido quirúrgicamente del ligamento cruzado anterior. Ejemplo de superación, reaparecía a los 9 meses en partido oficial ante el FC Barcelona. Esperanzas, chavales que pueden dar el salto, tenemos a Javi Aparicio, que con 17 años hizo la pretemporada con el Real Valladolid. A Manu Hernando, con 19 años, convocado 2 veces, aunque no llegase a debutar, con el primer equipo del Real Madrid, con el que jugó, eso sí, en Estados Unidos en pretemporada ante el Manchester United. Mientras tanto, César Jalaber, hijo del que fuera jugador del Club de Fútbol Palencia Jualmi, es otra de las perlas de la cantera del Real Madrid. Ha sido campeón de Europa, sub-17 y subcampeón mundial de la misma edad con la selección española juvenil. El Deportivo Guardo Fútbol Sala vivió el mejor año de su corta historia, esperando que sea el primero de muchos. Se ha convertido en la referencia del deporte en el norte de la provincia de Palencia y fue un ejemplo en el fútbol sala nacional al ser capaz de doblegar en la Copa de Su Majestad el Rey a un equipo de Segunda División B, el Lugo, a uno de la Primera División, el Rivera Navarra, y caer con todos los honores ante un equipazo como es el Osasuna Magna. Todo este trabajo se vio recompensado con la elección del mejor club palentino en la Gala del Deporte. Palencia Turismo salvó la categoría, la División de Honor Plata, y aspira a superarse en la actual temporada. Lo hará sin Elena Cuadrado, la internacional juvenil y junior española, que ha fichado por el aula cultural de la máxima categoría del balonmano español. Es una de las deportistas femeninas palentinas de una generación de menos de 20 años, que pisa muy fuerte, como es el caso de las también atletas Marta García y Carla Gallardo, campeonas nacionales, medallistas y bronce en el Europeo de Campo a Través, María Rodríguez, la bicampeona nacional de frontenis, o Ana Isabel Nieto, la karateca internacional, ahora sub-21. La que no ha podido ampliar su palmarés es la futbolista Ainhoa Campo, que sufrió una grave lesión de rodilla con su equipo, el Madrid Fútbol Femenino, cedida por el Atlético de Madrid, con el que fue campeón de Liga. En estas edades también hay otra promesa del deporte palentino, el jugador de voleibol Víctor Rodríguez, que tras dejar la concentración nacional de Palencia por edad, fichó por el Teruel, uno de los mejores equipos del país, alcanzando el título de la Supercopa, haciéndose con la titularidad y debutando con la selección española absoluta con tan solo 19 años. Otra generación viene derribando puertas en el Puentecillas, la de los cadetes de 2002 y 2003. Sorprendieron al atletismo español dominando el nacional de pista cubierta, pese a no tener en Palencia instalaciones de este tipo. Y admiraron a todos en el nacional al aire libre, donde les llovieron las medallas de oro con José San Pastor II, Ficado González, Miguel Madruga y Alejandra Gutiérrez, a los que acompañaron los Álvaro Infante, plata, y Andrea San Miguel, bronce. Una generación de oro. En el cross de Venta de Baños no hubo sorpresas, triunfos de los etíopes Selemín Barega y Ruth Jebete. Hubo una prueba novedosa en el Parque Rivera Sur, el cross internacional en homenaje a Mariano Aro. Positivo, un circuito maravilloso. Negativo, una participación más bien escasa. No hubo por segundo año consecutivo Vuelta a Palencia, la mejor del calendario ciclista español en categoría amateur. Su hueco fue llenado, de alguna manera, por la Vuelta a Castilla y León, con 3 etapas, una de ellas con final en Santibáñez de la Peña y otra con salida desde Velilla. Una ronda de escaso interés y muy poca participación, con un perfil en la montaña palentina total y absolutamente llano. Mucho más éxito tuvo el Campeonato de España de Triatlón Cross, que se desarrolló en Aguilar de Campo durante 2 días. Los Mola, Noya y compañía no practican esta modalidad, pero la participación fue notable. Los Águilas además se proclamaron campeones de España de cuadriatlón por equipos. La Villa Norteña demostró ser un marco ideal para este tipo de pruebas, con el embalse como gran protagonista, como también lo fue en la Hispania Hard Enduro, que volvía a ser un espectáculo con los mejores pilotos del mundo y miles de espectadores en los 3 días de competición, con triunfo final de Graham Jarvis. Y en la Gala del Deporte Palentino no hubo sorpresas,
Como mencionamos, Óscar Usillos fue elegido mejor deportista palentino, por delante de María Rodríguez y Quique Martínez, con el Deportivo Guardo Fútbol Sala como mejor club y la de baloncesto como mejor delegación. El Chocolate Estrapa ha afrontado a lo largo de 2017 una profunda renovación, probablemente la más intensa de esta década. A lo largo de la temporada 2016-17, los morados se embarcaron en un carrusel de emociones. El distanciamiento entre una parte de la directiva y el cuadro técnico y un sabor de boca agridulce tras firmar un ascenso en diferido llevó a que un amplio sector de aficionados no estuviera contento con el rendimiento del equipo. Los de Sergio García se metieron en playoff alcanzando la quinta posición en una temporada regular en la que brillaron Urko Otegi, Dani Rodríguez y Mamadou Sam. En la primera ronda, la Liga vivió una de las eliminatorias más bonitas que se recuerdan, enfrentando al por aquel entonces Quesos Cerrato Palencia con Lima Coruña, decidiéndose en el quinto partido. En semifinales apearon al Unión Financiera de Oviedo, alcanzando la final de los playoffs. Burgos se hizo con el ascenso por la vía rápida, ascendiendo a ACB en el pabellón provincial Adolfo Nicolás. La remodelación del pabellón municipal provocó que el club haya jugado desde mayo todos sus encuentros en el pabellón provincial de Villamuriel de Cerrato. El verano fue duro, el ascenso en diferido no pudo ratificarse. Los morados tuvieron que conformarse con mantenerse en Leforo, mientras Burgos y Guipúzcoa conseguían una plaza en ACB tras unas duras negociaciones. Además, Palencia Baloncesto perdió por la sequía a su patrocinador principal. Cambió de nombre, llegó Chocolate Estrapa. Cambió de entrenador, llegó el asturiano Joaquín Prado. Y se produjo un profundo cambio de la plantilla, en la que solo permanecen Urko Otegi y Lamont Bars. La plantilla comenzó como al pie la temporada 2017-2018, perdiendo los primeros 4 partidos. Se ha enderezado, eso sí, el rumbo. Pues hasta aquí este resumen informativo de 2017, un compactado de las imágenes más destacadas de un año complicado y de pocas satisfacciones para Palencia. Con el deseo de que 2018 sea un buen año de buenas noticias para ustedes, para los palentinos y para Palencia en general, nos vamos. Que tengan un inmejorable 2018. Y que sean felices. Adiós.